Buenas tardes. Bueno, pues me da gusto que hayan asistido a este seminario Política Fiscal Contracíclica para el Crecimiento Estable y Sostenido de los Países en Desarrollo, el caso de América Latina. Vamos a empezar ahora la segunda mesa de trabajo de este primer día del seminario. La mesa lleva el título Políticas Económicas y Consolidación Fiscal, retos para el crecimiento en países en desarrollo. En esta mesa contamos con la presentación de la doctora Teresa Santos López González, la doctora Eufemia Basilio Morales, el doctor Luis Ángel Ortiz Palacios y el doctor Eduardo Rosas Rojas. Se van a presentar 3 ponencias. La primera es una coautoría de la doctora López González y la doctora Basilio Morales. Empezaremos con esta ponencia, pero primero les voy a leer algunos de los datos curriculares de las 2 autoras. La doctora Teresa Santos López González es profesora titular C de tiempo completo definitiva en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Ella forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Obtuvo el título de licenciada en Economía con mención honorífica por la FES Acatlán. Actualmente es la Facultad de Estudios Superiores. Obtuvo el grado de maestra en Docencia Económica, también con mención honorífica, por la ex Unidad de Ciclos Profesionales y de Posgrado del Colegio de Ciencias y Humanidades. El doctorado en Economía lo obtuvo en el Instituto Politécnico Nacional. Forma parte también del padrón de tutores del posgrado de Economía de la UNAM y en marzo de 2014 recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la UNAM. Le doy la palabra a la doctora López González para que empiece la ponencia que, como les decía, se titula Política Fiscal para la Estabilidad Monetaria, Impulsos Fiscales y Crecimiento Económico en México. La primera parte, dijéramos, está a cargo de la doctora López González y la segunda parte de la doctora Basilio Morales. Sí, bueno, gracias. A estas horas todavía nos acompañan. Ya es la última mesa y agradecerle también a la doctora Eufemia la invitación y pues felicitarla por la pertinencia de este seminario en el marco de su proyecto PAPIT. En efecto, vamos a presentar la ponencia que se desprende de un trabajo de investigación que hace tiempo ya venimos realizando y que ha sido un tema muy importante abordado por la doctora Basilio, que es la política fiscal. Entonces voy a tratar de ir rápidamente presentando como el contexto teórico y el contexto empírico de esta ponencia para que ella presente la evidencia empírica que tenemos respecto a los impulsos fiscales de un periodo muy largo, de 1945 a 2016. Entonces, bueno, este trabajo se inscribe en el marco teórico del nuevo consenso monetarista. ¿Qué es lo que dice el nuevo consenso monetarista? Pues según este consenso, según este enfoque, esta visión, a partir de la década de los 90 quiere una dominancia tanto académicamente como en el diseño de las políticas económicas a nivel mundial. Pero por supuesto las estructuras económicas de los países en desarrollo y los países industrializados es distinta y su aplicación va a tener características y efectos y consecuencias distintas. Pero como decíamos, a partir de la década de los 90 este enfoque toma predominancia, ¿no? ¿Qué es lo que sostiene este enfoque? Este enfoque vuelve a retomar la vieja discusión clásica y que después tuvo su auge en la década de los 70 con Milton Friedman, con el enfoque monetarista que dice que la política fiscal contracíclica basada en la expansión del gasto público genera inflación, porque de acuerdo con este enfoque, la expansión de la demanda agregada inducida por un incremento del gasto público financiado con déficit eleva la demanda de crédito por un lado y reduce la disponibilidad de los recursos financieros para las empresas por el otro, ¿no?
esta hipótesis que va a dar origen a lo que se conoce como el crowding out, supone rápidamente que el gobierno, al financiar con emisión de deuda el incremento del gasto público, lo que hace es competir con las emisiones de las empresas, la emisión de deuda, papel comercial por lado del sector privado. Y entonces hay un desplazamiento, hay una expulsión de la inversión privada por la inversión pública. De acuerdo con este enfoque, esto conduce, la colocación de deuda pública conduce a una elevación de la tasa de interés, que hace que la inversión se reduzca, la inversión privada, porque se encarece el crédito, el otorgamiento de crédito, y es lo que conocemos como el crowding out. Entonces, es cierto que el nuevo consenso monetarista reconoce que la expansión del gasto público en el corto plazo genera crecimiento económico. Sin embargo, también, concluye que en el largo plazo dicho incremento del gasto público desaparece porque es de alguna manera cooptado o desvanecido por la disminución de la inversión privada, ¿no? Entonces, en el largo plazo, ese incremento de la demanda agregada vía incremento del gasto público deficitario se compensa con la disminución de la inversión privada. Y entonces, de acuerdo con esto, es la demostración empírica de que las políticas fiscales contracíclicas o anticíclicas no tienen sentido, porque en el largo plazo el crecimiento desaparece por la contracción de la inversión privada, pero además prevalece el incremento de la inflación. La inflación permanece en el largo plazo. Entonces, a partir de este razonamiento, los enfoques convencionales, uno de ellos es el enfoque del nuevo consenso monetarista o la nueva macroeconomía, deriva la hipótesis de que todas las políticas contracíclicas no contribuyen en nada a generar las condiciones estables y sostenibles para el crecimiento económico, sino todo lo contrario. Son generadoras de inflación, por lo que acabo de mencionar, y además profundizan los desequilibrios estructurales. ¿Cuáles desequilibrios? Pues lo que siempre les han estado presente históricamente para el caso de las economías en desarrollo, que es el déficit público y el déficit externo, ¿no? Estos argumentos, como todos sabemos, fueron utilizados por parte de los gobiernos de los países en desarrollo, concretamente los países de América Latina, hacia finales de los 80, después de la crisis de la deuda externa, para ir adoptando estas políticas de ajuste hacia 1983, de ajuste y estabilización, y que hacia la década de los 90 se convierten en estas políticas que van tomando la forma de la política de metas de inflación. Y más concretamente, a partir de la deuda de la crisis de Tequila o de la crisis 94-95, se hace más evidente la adopción del modelo macroeconómico completo de metas de inflación, ¿no? Caso de México fue en 2001-2002 cuando se implementa de manera estricta este modelo de metas de inflación y se fija la meta de inflación en 3 más menos 1%. En la práctica ello ha significado que priorizar el cumplimiento de baja inflación o control de la inflación en detrimento del crecimiento económico y el empleo. Y en términos de la política macroeconómica, ello ha significado, como aquí lo mostraron ya en la presentación la doctora Mónica y el compañero Jorge, mostraron que fue una subordinación de la política fiscal al implantar el principio de finanzas públicas sanas o consolidación fiscal al cumplimiento de la meta de inflación. Y lo que hemos venido haciendo ha sido precisamente un uso procíclico de la política fiscal, y como también lo comentaron la doctora Nitzia y los compañeros Alejandra y Asael, el uso de la deuda ha sido para fines de estabilización, no ha tenido un referente en el crecimiento económico y ha dejado de ejercer su papel de financiamiento del crecimiento económico. ¿Cuáles son las contradicciones teóricas del nuevo consenso monetarista? No voy a mencionar las contradicciones prácticas cuando se aplican en los países en desarrollo, voy solamente a mencionar algunas de las contradicciones teóricas
que nos van a ayudar a entender los impulsos fiscales. Dejaré esa otra parte. Bueno, respecto a las contradicciones teóricas del nuevo consenso, es importante hacer algunos señalamientos. El primero es, como nosotros sabemos, el nuevo consenso y otros enfoques convencionales asumen que el dinero es exógeno, es decir, que la oferta está determinada por el Banco Central, la fija es una línea vertical. Pero si asumimos que el dinero es endógeno en el sentido de que los bancos comerciales crean dinero, lo que ellos decían de que cuando se coloca títulos públicos hay una competencia que desplaza, no necesariamente se tendría que dar, porque los bancos pueden crear dinero. Si esto es así, si aceptamos que el dinero es endógeno porque la banca puede crear dinero, la tasa de interés no necesariamente aumentará cuando se coloque deuda pública interna para financiar la expansión del gasto público. Segundo, si consideramos que el nivel de la tasa de interés depende de la política del Banco Central y no del balance de las finanzas públicas, como lo suponen los enfoques convencionales y entre ellos el nuevo consenso monetarista, entonces en el marco de una política monetaria de metas de inflación, el Banco Central en el ejercicio de su autonomía, si en el ejercicio de su autonomía decide elevar la tasa de interés, cuando se incremente el déficit público porque hubo una expansión del gasto público, este banco, para asegurar, eleva la tasa de interés para evitar que la inflación se le vaya y entonces no cumplir su meta de inflación, lo que hace es precisamente contraer la oferta monetaria o elevar la tasa de interés. Luego entonces es el Banco Central, en su lógica de cumplir la meta de inflación, lo que está, digamos, induciendo o provocando el incremento de la tasa de interés y no el incremento del gasto público deficitario. Solo quiero mencionar esto porque estamos bajo esa lógica de que el Banco Central está manejando su política monetaria bajo metas de inflación y entonces actúa de manera autónoma y puede elevar la tasa de interés, lo que acorta el margen de maniobra de Hacienda o de la Secretaría de Comercio para elevar su gasto público. Por tanto, el alza en la tasa de interés es el resultado de la instrumentación de la política monetaria restrictiva que conduce a un incremento de la tasa de interés y no el incremento del gasto público deficitario, el incremento del déficit, ¿no? Eso es precisamente lo que presiona la tasa de interés y no el gasto público. Entonces, en un escenario heterodoxo como el que acabo de mencionar, si consideramos esos dos aspectos, entonces no las finanzas públicas o el gasto público deficitario no estaría presionando a la tasa de interés. Si hubiera una coordinación entre política fiscal contracíclica y una política monetaria flexible, lo cual no sería posible porque el Banco Central actúa en una lógica de metas de inflación. El tercero, si aceptamos estos dos supuestos que he mencionado, es altamente probable que el crecimiento económico inducido por la expansión del gasto público deficitario eleve el ingreso en el corto y mediano plazo, y este puede generar tres efectos. Uno, que se dé una expansión del consumo dada la propensión marginal a consumir y la distribución del ingreso porque hubo un crecimiento un crecimiento económico. Dos, que se incremente el ahorro interno público y privado, dado que este es endógeno, es decir, el ahorro está determinado por el ingreso. Y si hay crecimiento económico, estamos esperando que haya un incremento del ingreso, ya que esto está determinado por el ingreso, por la propensión marginal a consumir y por la distribución del ingreso. Y tres, como consecuencia de lo anterior, es probable que se tenga un déficit presupuestal manejable o funcional, es decir, que si el gasto público está generando un crecimiento económico, hay en un primer momento un déficit público, pero en el mediano y largo plazo suponemos que el crecimiento económico expande la base tributaria y entonces ese déficit en el mediano plazo debiera ir reduciendo, que es un poco a lo que mencionaba el doctor Moreno Brid en la mañana. Sí, la deuda por sí misma no es un problema, el problema es, y en ese sentido también el déficit, la deuda y el déficit deberían tener un referente en términos del crecimiento del producto. Entonces, la adopción de las metas de inflación en el caso de los países en desarrollo, lo que ha hecho es lo que comentamos, para cumplir la meta de inflación a costa del crecimiento económico, ha subordinado precisamente la política fiscal activa o contracíclica al objetivo de inflación baja.
En el caso de la economía mexicana, como mencioné, hacia 1988 empieza a haber digamos, un manejo de la política fiscal, primero expansiva, y en la medida en que hubo flujos de capitales, se volvió a contraer la política fiscal, el gasto público, para ir controlando el incremento, pues sobre todo del déficit externo y el déficit fiscal. Y finalmente lo que se ha hecho a partir de la deuda ha sido precisamente controlar, restringir el gasto público cuando ha habido momentos de crecimiento o expansión, sobre todo de la demanda externa, para evitar presiones. Entonces, bueno, daré la palabra a mi compañera, la doctora Eufemia, para que presente la evidencia empírica sobre impulsos fiscales en este largo periodo, y por ahí hay algunas conclusiones. Sí, bueno, muchas gracias. Y como lo comentaba la doctora Tere, este trabajo para México lo que pretende es analizar para el periodo largo que va de 1941 al 2016 la evidencia empírica respecto al comportamiento de variables clave para la economía, como lo son la inflación, el déficit del PIB y el impulso fiscal, ¿no? Que será la segunda gráfica que presentaré. Y bueno, como sabemos, en la gráfica que observamos en pantalla, vemos el comportamiento de la tasa de crecimiento del PIB, de la inflación y del déficit para ese gran periodo que les comento. Podemos observar y sabemos que en el periodo de desarrollo estabilizador hubo un crecimiento sostenido de casi cerca del 6% y una inflación baja del 3%, pero esa inflación baja era consecuencia del modelo de desarrollo. No había crecimiento y por lo tanto había baja inflación. Contrario a lo que pasa ahora, ¿no? Que se busca primero la estabilización y ya no pasa nada con el crecimiento, ¿no? Nos mantenemos estancados. Pero bueno, podemos explicar que en esta primera etapa de desarrollo el crecimiento se explicaba por las fuentes de financiamiento, entre ellas el déficit público, la deuda pública también, el superávit en la balanza agropecuaria, el superávit en la balanza de servicios no factoriales, y el objetivo principal del desarrollo estabilizador era estabilidad de precios, pero como les refería al inicio, mediante el crecimiento económico, es decir, el manejo funcional de las finanzas públicas. El gasto público entonces era entendido como el eje rector de la economía, ¿no? Como aquel que impulsaba la demanda agregada y a su vez el crecimiento, el empleo y el desarrollo en general, y mantenía por lo tanto una estabilidad de precios y ampliaba también la base tributaria. Pero a partir del 82, como lo pueden ver, y en la línea pueden observar cómo a partir de esa década de los 80 el crecimiento empieza a decaer, ¿no? Hay ciclos más cortos y más pronunciados, que es lo que también les decía en la presentación de este seminario. Los ciclos a partir de la desregulación económica se han hecho más cortos y las caídas más pronunciadas, como pueden ver en la crisis del 80, del 93, del 2008, cosa que antes no pasaba, ¿no? Pues a partir del 82 se inicia la etapa de una economía regulada y protegida a otra abierta y orientada al mercado, lo cual permitiría supuestamente una integración competitiva de las exportaciones mexicanas a los mercados internacionales. Pero con el modelo de metas de inflación, pasando ahora ya un poco al periodo 2000-2001, como lo refería también la doctora Tere, se buscaba simplemente la estabilidad como único objetivo de la política monetaria y se subordina entonces la política fiscal al cumplimiento netamente de la meta de inflación, como lo han dicho también en mesas anteriores, y a la consolidación fiscal, lo cual resulta un problema porque de esta manera se cancela la instrumentación de la política fiscal de manera contracíclica para poder conducir el crecimiento a través de la demanda agregada, y por lo tanto el mercado interno deja de ser el eje rector del crecimiento económico para ser sustituido por la demanda externa. Y bueno, podemos también decir que a partir de esa década del 2001, cuando se adopta el modelo de metas de inflación, el crecimiento, como lo podemos ver en la línea negra, registra una tendencia irregular y empieza a caer. La inflación también empieza a caer, pero como les decía, justamente el modelo de metas de inflación implica mantener estabilidad en precios en una banda del más o menos 3%, entonces implica
esa estabilidad, pero ya sin buscar nada más que el crecimiento, ¿no? Es la única meta. Entonces sí, disminuyó la inflación, pero también disminuyeron los niveles de crecimiento y las crisis se hicieron más pronunciadas, ¿no? Entonces decíamos, hay un incremento también al déficit en la balanza comercial y dada la dependencia tecnológica de dichos flujos, esto obliga al Banco de México a intervenciones esterilizadas en el mercado de cambios que requieren que la emisión de valores gubernamentales se den, y por el otro lado también implica la apreciación del tipo de cambio real y la contención del crecimiento en la demanda agregada, porque ellos suponen que eso incrementará los precios, ¿no? Y bueno, el tema de deuda se manejó en la mesa anterior y también ellos referían justamente a este problema, ¿no? Se sacrifica entonces el crecimiento por la estabilidad cambiaria y monetaria, y a partir de 1988 y hasta todo el periodo de 2016 que tenemos aquí, y me atrevería a decir hasta 2018, que es el año actual, ni la política de ajustes, perdón, ni la estabilidad económica han logrado, por un lado, incentivar el crecimiento, ni tampoco la política de ingresos, ni la política de metas de inflación. Entonces, esto se debe a que todas estas tienen como único objetivo finanzas estables, finanzas sanas, pero no van más allá de esto, ¿no? Entonces, para lo anterior hicimos un análisis de impulsos fiscales para la economía mexicana, para ver si realmente, a pesar de que lo vimos en la gráfica anterior, entendemos que el gasto público fue importante para el periodo de desarrollo estabilizador e incentivó el crecimiento, pero hicimos la construcción de impulso fiscal para ver si realmente esto fue así, ¿no? Entendemos que la política anticíclica debe operarse tanto en la etapa expansiva como en la etapa recesiva del ciclo, incentivando al ciclo en la etapa de recesiva y disminuyendo el gasto público en la etapa expansiva, como también lo refería el doctor Moreno Brida en la ponencia que hizo. No debe abandonarse esa política anticíclica en ningún periodo, ¿no? Porque si lo hace, se vuelve procíclica, como ha ocurrido desde los 80 para acá. Ante la crisis lo que se hace es disminuir más el gasto público, y ante el auge se aumenta, y eso descontrola totalmente el ciclo y ocasiona lo que veíamos en la gráfica anterior, ¿no? Crisis más pronunciadas. Entonces, la política procíclica implica todo eso, y la contracíclica o anticíclica pretende incentivar ante la recesión, ¿no? Entonces, esa medición de impulsos fiscales justamente mide el actuar de la política fiscal, mide la magnitud del gasto público real que crece por encima o por debajo de la tasa de crecimiento observada del PIB, magnitud que entonces es medida por ese impulso positivo, es decir, si aumenta el gasto público, esto tiene una injerencia en el crecimiento, positiva o negativa, ¿no? Entonces, este indicador nos mide justamente eso, ¿no? Cualquier magnitud del gasto público que crece por arriba o por abajo del PIB representa un impulso real positivo en comparación con el gasto privado, cuya disminución motivó el incremento del gasto público. Entonces, el manejo del gasto público indica que el gobierno está aplicando políticas contracíclicas o procíclicas, como les decía, cuando se incentiva vía gasto público, y procíclicas cuando ante una crisis disminuye el nivel de gasto, ¿no? Entonces, a nivel gráfico tenemos aquí la inflación, el impulso fiscal en la línea azul y el déficit en la línea negra. Podemos ver que a lo largo de todo este periodo, que es el mismo de la gráfica anterior, 1941-2016, los impulsos fiscales no son permanentes a lo largo del periodo, pero la mayor parte de impulsos positivos se da en el periodo de 1940 hasta más o menos el 77, que es gran parte del periodo de desarrollo estabilizador, ¿no? Entonces, podemos ver impulsos fiscales positivos en el 1942, 43, del 46 al 49. Podemos ver entonces que hay dos etapas que se distinguen por esa presencia de impulsos fiscales positivos, una que va del 50 al 58 y otra que va del 59 al 76, cuya magnitud es elevada en estos dos, ¿no? Va desde 2.85 en el 69 hasta llegar a 100.63 en el 65. Entonces, en el desarrollo estabilizador, como sabemos, la estrategia se sustentó en el crecimiento del gasto público para incentivar el crecimiento, y la magnitud y pertinencia del impulso fiscal en esta etapa demuestra que el gasto público sí es una poderosa herramienta de la política fiscal contracíclica para incentivar con estabilidad monetaria y finanzas públicas sostenibles, que es lo que actualmente
se busca como premisa fundamental, ¿no? La diferencia es que antes estaba el crecimiento por encima de la estabilidad y la estabilidad era consecuencia del crecimiento. Entonces, ese incremento del gasto público genera expectativas positivas o las generó en este periodo para incentivar también a la inversión privada, generando un efecto de arrastre, lo que elevó el efecto multiplicador del gasto público sobre el crecimiento económico y amplió la base tributaria y mejoró la distribución del ingreso. El efecto redistributivo en la distribución del ingreso por el efecto de la inflación vemos que fue favorable en este periodo, pero a partir del 77, como lo ven también en la gráfica, los impulsos fiscales empiezan a ser menores, a caer e incluso a tener etapas negativas. Se entiende un impulso fiscal negativo cuando aparece en la parte de abajo de la gráfica. Entonces, son más esporádicos a partir del 77 y de corta duración debido a factores extraordinarios o a resultados de periodos recesivos previos. Es decir, si se dan no es por el crecimiento económico, se dan por factores extraordinarios como el incremento del precio del petróleo en el 77-82 y bajas tasas de interés con las que se contrató la deuda externa, o como resultado de periodos recesivos donde se utilizó el gasto público para volver a incentivar la economía, pero no como resultado de un largo periodo de crecimiento. Entonces, estas condiciones determinan el crecimiento acelerado, pero solamente hasta el 82, a medida que los precios del petróleo bajaron, volvieron a encontrarse impulsos fiscales negativos. Entonces, vemos que aparecen con más fuerza los desequilibrios estructurales de la economía, la presión inflacionaria, el deterioro de las finanzas públicas, el déficit en cuenta corriente, pero ahora en un contexto de alta fragilidad financiera generada por el excesivo endeudamiento externo. Ya no el problema era solo el bajo crecimiento, sino también el endeudamiento por otro lado. Y del 83 al 88 vemos que los impulsos fiscales positivos llegan a magnitudes de 65.6, pero son inducidos, como les decía, por la recesión previa que provocaron las severas medidas de ajuste fiscal en el 83-84 para controlar la inflación mediante la contracción de la demanda agregada. Entonces, los efectos estabilizadores sobre los precios y la mejora en el déficit y la balanza comercial realmente ya no fueron como ocurrían en el periodo de desarrollo estabilizador, ¿no? Realmente estaban sujetos más a la estabilidad y eso significó un deterioro en las finanzas públicas y también en los niveles de crecimiento. Entonces, a mediados de la década de los 80 se inicia la reforma estructural de la economía con la liberalización comercial, como todos sabemos, la privatización y extensión de empresas y organismos públicos, y desde el 89 a la fecha realmente no se han registrado impulsos fiscales positivos reales o que estén impactando en el crecimiento. Como les comentaba, son resultado de otros factores. Entonces, como resultado de la instrumentación de políticas monetarias que priorizan la estabilidad en lugar del crecimiento económico, vemos que el déficit es una de las principales fuentes generadoras para ellos de la inflación, y el manejo de la política fiscal queda subordinado al control de la inflación nada más, al control de precios obviamente y al saneamiento de las finanzas públicas. Y como vemos, y a manera de conclusión, podremos decir que las políticas adoptadas en los últimos 4 sexenios han estado sostenidas con un objetivo clave, ¿no? El control de la inflación, la estabilidad, el saneamiento de las finanzas públicas, pero han seguido sin resolver el problema tan grave que es el dilema de incentivar el crecimiento también, ¿no? Y bueno, obviamente el nivel de empleo y todo lo que esto implica. El costo ha sido realmente alto, también ha ido en detrimento del beneficio de la población. El gasto público realmente puede compensar de manera más rápida la caída de la demanda agregada actuando contracíclicamente, como lo veíamos en la gráfica anterior y en esta también. No debe generar desequilibrio si lo hace de manera eficiente, porque realmente la caída del gasto público implica la subutilización de la capacidad instalada. Entonces, la política contracíclica evita que las fases recesivas se hagan más pronunciadas y que los ciclos se profundicen y se amplíen. Incluso cuando los recursos están subutilizados, es importante hacer uso de una política fiscal efectiva para incentivar a la economía, ¿no? Entonces, esto queda también como un tema a discusión, dada también los retos del nuevo gobierno, y habrá que pensar muy bien qué pasa con las metas de inflación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a la doctora López González y a la doctora Basilio Morales. Vamos a continuar. Sí, no, ahorita le pagamos.
Vamos a continuar con la siguiente ponencia que nos presentará el maestro Luis Ángel Ortiz Palacios. El maestro Luis Ángel Ortiz Palacios es licenciado en Economía por la FES Zacatlán de la UNAM y es maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Es tutor del posgrado de Economía de la UNAM y es autor de un libro de 22 artículos en libros colectivos y de 6 artículos en revistas. Ha participado en diversos proyectos PAPIME y PAPIT de la UNAM y es profesor de carrera titular de tiempo completo en el área de Economía Política, adscrito al programa de investigación de la FES Zacatlán de la UNAM. La ponencia que nos va a presentar el maestro Ortiz Palacios se titula Exportaciones de manufacturas, restricción externa y crecimiento económico de México. Le cedo la palabra al maestro Ortiz Palacios. Gracias, buenas tardes. Agradezco a la doctora Basilio Morales la invitación a participar en este evento. El trabajo que vamos a presentar, como ya se dijo, es Exportaciones de manufacturas, restricción externa y crecimiento económico en México, y abarca el periodo de 1994-2017, la información que tenemos. Este trabajo está compuesto por lo menos de 2 grandes partes, una referida a la revisión de la bibliografía en torno al tema y la otra correspondiente a la información estadística, que es la que vamos a presentar. Omitimos entonces la parte correspondiente por cuestiones de tiempo a la revisión bibliográfica y nos vamos a limitar a presentar algunos resultados obtenidos, ¿no?, como consecuencia de la aplicación del modelo. Las políticas macroeconómicas de ajuste y estabilización que les fueron impuestas por el Fondo Monetario Internacional a partir de 1983 a la mayoría de las economías de América Latina para enfrentar la fragilidad financiera generada por la crisis de la deuda externa de 1982, significaron el inicio de las políticas de desregulación y liberalización económica, así como la eliminación de las políticas fiscales activas que tuvieron como principal objetivo el desarrollo económico. Hacia finales de la década de los 80, la mayoría de las economías latinoamericanas habían adoptado el modelo macroeconómico dirigido por las libres fuerzas del mercado, de tal forma que las condiciones de inserción productiva, comercial y financiera de dichas economías a los mercados internacionales, financieros y de bienes se habían modificado radicalmente. Así, a la década perdida de 1980 en términos de crecimiento, le siguió una década de transformaciones radicales en las estructuras económicas y financieras de las mencionadas economías que limitaron, sin embargo, su desarrollo económico. Paralelamente a la cambiante situación económica regional, surge una nueva visión teórica sobre la evolución y futuro de las economías latinoamericanas, denominada neoestructuralismo o neodesarrollismo. Según este enfoque, una estrategia de desarrollo para los países de América Latina es el modelo de crecimiento dirigido por las exportaciones, específicamente por las exportaciones de manufacturas. Si bien no todas las economías latinoamericanas adoptaron políticas de liberalización económica con el objetivo de inducir el crecimiento económico por la vía de las exportaciones, otras sí lo hicieron de forma radical, como México, Brasil y Argentina. En estos casos, la evidencia empírica demuestra que dichas políticas no solo condujeron al crecimiento económico, no solo no condujeron al crecimiento económico sostenido, sino que por el contrario generaron nuevos desequilibrios monetarios y financieros, además de profundizar los desequilibrios estructurales históricos, déficit externo, déficit fiscal e inflación estructural debido a la lenta acumulación de capital. En el contexto de la actual estructura económica mundial globalizada, el débil crecimiento económico, la presencia de problemas de desindustrialización temprana y la mayor concentración del ingreso en la región latinoamericana obligan a revisar las principales tesis sobre la restricción externa al crecimiento económico en los países en desarrollo.
Esto con el propósito de aportar elementos que permitan repensar una política macroeconómica que se sustente en la coordinación de las políticas fiscal, monetaria y cambiaria, cuyo objetivo sea el crecimiento estable y sostenido en el entendido de que la estabilidad monetaria es resultado del crecimiento económico y no al contrario. En otras palabras, una política macroeconómica que no subordine el crecimiento económico al cumplimiento de la estabilidad monetaria. Esta presentación tiene como objetivo aportar evidencia empírica sobre la relación entre las exportaciones de manufacturas, el crecimiento económico y la presencia de la restricción externa en México para el periodo 1994-2017. A lo largo de la década de los 90 se aceleraron y profundizaron las reformas estructurales iniciadas en 1983, dirigidas a profundizar el proceso desregulador de la economía mexicana. Dichas reformas fueron exitosas al reducir de forma drástica y en el corto plazo la tasa de inflación y el saneamiento de las finanzas públicas. El proceso de liberalización comercial se consolida en 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ya que al fortalecerse los vínculos comerciales con Estados Unidos y Canadá, se aceleró el crecimiento de las exportaciones de manufacturas y su estructura se diversificó. De acuerdo con el discurso del gobierno, la firma del TLCAN en el contexto del proceso de globalización en curso en esos años permitiría la inserción eficiente y competitiva de la economía mexicana al comercio internacional. En ese entonces se sostuvo que la liberalización comercial era la vía para aprovechar las oportunidades que ofrecía la expansión de los mercados externos, en particular para las exportaciones de manufacturas, así como para participar de los beneficios que brindaba el desarrollo tecnológico asociado al comercio mundial. Bajo esa visión, a partir de 1994, la política de liberalización comercial adquirió un papel central en México, ya que se asumía que, después del fracaso de la política industrial basada en el modelo de sustitutivo de importaciones, para sostener el crecimiento económico en el largo plazo, las exportaciones de manufacturas eran la vía más efectiva para cumplir dicho objetivo. Esta argumentación asume que las exportaciones de manufacturas generan amplias externalidades positivas en materia de difusión, innovación y adaptación de tecnología por la vía de las importaciones de bienes intermedios, de capital e insumos estratégicos asociados a dichas exportaciones. En otros términos, que el crecimiento de las exportaciones de manufacturas induce el crecimiento económico por la vía del incremento de la inversión y la productividad. El impacto del TLCAN en el incremento de los flujos comerciales de manufacturas es evidente si consideramos el incremento de los coeficientes de exportaciones e importaciones de manufacturas y el coeficiente de apertura comercial, como se advierte en la gráfica 1. De representar en 1993 6.0, 8.4 y 17.2% respectivamente, para 2000 ya representaban 17, 19 y 39%. Estos porcentajes continuaron creciendo de forma acelerada, de manera que para 2017 los coeficientes de las exportaciones e importaciones de manufacturas habían alcanzado el 30% y el de la apertura comercial el 66%. La liberalización comercial estimuló el crecimiento de las exportaciones de manufacturas. La participación de estas en el total de las exportaciones pasó del 24.4% al 72% de 1983 a 1993, y para 1999 este porcentaje ascendía ya a 89%. A partir de la crisis internacional del 2008, este porcentaje ha variado entre 80 y 89% de 2008 a 2017, como se observa en la gráfica 2. El dinamismo de las exportaciones manufactureras estuvo asociado a un crecimiento igualmente acelerado de las importaciones de manufacturas, ya que la proporción de estas en el PIB total se incrementó de 4.6% en 1983 a 8.1%
8% en 1993. Al igual que el coeficiente de las exportaciones de manufacturas, entre los años 1999-2017, el coeficiente de las importaciones de manufacturas registró un alto dinamismo, ya que de 16.2 se eleva a 29% respectivamente, como se observa en la gráfica 3. Este comportamiento de las importaciones de manufacturas está directamente vinculado a la mayor elasticidad de ingreso de las importaciones respecto de la elasticidad de ingreso de las exportaciones. Ello explica que los efectos multiplicadores del crecimiento de las exportaciones de manufacturas sobre el crecimiento del PIB fueran bajos. De hecho, a partir del año 2000, las exportaciones e importaciones manufactureras crecen al mismo ritmo. A ello se sumó el deterioro permanente de la balanza comercial debido principalmente al creciente déficit de la balanza de manufacturas, como se observa en la gráfica 5. Así, el desequilibrio en la balanza comercial reprodujo la restricción externa al crecimiento económico y obligó al gobierno a contraer el gasto interno, consumo e inversión mediante medidas fiscales y monetarias restrictivas. Si revisamos la estructura de los flujos comerciales externos por tipo de bien, se observa que el 60% de las exportaciones está compuesta por bienes de uso intermedio, le siguen los bienes de consumo y los bienes de capital en menor proporción, como se advierte en la gráfica 6. Una estructura semejante presentan las importaciones por tipo de bien, pero los bienes de uso intermedio representan el 80% de las importaciones, como se muestra en la gráfica 7. En los cuadros 1 y 2 se muestra la estructura del comercio externo de manufacturas por rama productiva. Se observa que durante el periodo 1993-2017, entre el 70 y el 77% del total de las exportaciones de manufacturas las realiza la industria fabricante de productos metálicos, maquinaria y equipo. Pero esta misma industria importa el 46 y el 62% del total de las importaciones manufactureras, con una tendencia ascendente. Este comportamiento de las importaciones manufactureras demuestra que las exportaciones manufactureras no han generado las derramas tecnológicas ni el proceso de aprendizaje e innovaciones que se supone debería reflejarse en una reducción del coeficiente de importaciones. Asimismo, explica el bajo efecto multiplicador de las exportaciones de manufacturas y los permanentes déficits en la balanza comercial y manufacturera que conformaron una industria exportadora, maquiladora muy dinámica, pero que se concentra en unas cuantas ramas industriales como la automotriz. Retomando la ecuación del modelo simple de Tirwell, que expresa que en el largo plazo la expansión de una economía está restringida por el equilibrio de la cuenta corriente de la balanza de pagos, aplicamos dicho modelo para el caso de la economía mexicana, siendo la elasticidad de ingreso de las importaciones de manufacturas de 0.17 para el periodo de 1990 a 2017. De acuerdo con los datos de la tabla 1, tanto la constante como la variable dependiente resultaron estadísticamente significativas para la estimación del modelo. En la tabla 2, en la segunda columna se muestra el cociente de la tasa de exportaciones y la elasticidad de ingreso de las importaciones. En la tercera se registra la tasa real de crecimiento del PIB y en la cuarta columna se presentan los datos de la balanza comercial en millones de dólares. Lo que se observa es que en los años 1994, 1996, 1999, 2004, 2008, 2010, 2014 y 2017, que representan el 58.3% de los años del periodo 1990-2017, se cumple la ley de Tirwell. Esto es, el crecimiento económico estuvo restringido por el déficit de la balanza comercial, ya que antes de alcanzar la tasa de equilibrio se hizo presente la restricción externa.
En todo el periodo la balanza comercial fue deficitaria, aunque en los años 1995 y 2012 el déficit se redujo de forma drástica como resultado de la fuerte contracción de la tasa de crecimiento del PIB. En los años donde se registró un crecimiento del PIB mayor a la tasa de equilibrio fueron 1995, 1997, 1998, 2000, 2003, 2009 y 2015, 2016. Ello fue posible debido a que los flujos de capital y la deuda externa permitieron financiar el déficit de la balanza comercial y de esta forma aplazar en el tiempo la presencia de la restricción externa al crecimiento económico. A manera de conclusión, podemos señalar lo siguiente. Los modelos determinados por la demanda, derivados en su mayoría de enfoques heterodoxos, presentan una consistente capacidad analítica y ofrecen elementos teórico-conceptuales necesarios que permiten sustentar una explicación matizada y apoyada en evidencia empírica suficiente de la relación entre la dinámica del comercio externo y su relación con el crecimiento económico en las economías en desarrollo y emergentes. A 24 años de la implementación de las políticas de liberalización comercial en México, la composición y magnitud que adquirió el incremento de las exportaciones de manufacturas no ha resuelto el problema estructural de la restricción externa al crecimiento económico. Esto se explica en gran medida porque dicha política no estuvo acompañada de una estrategia orientada a fortalecer e impulsar la inversión en capital productivo, o para decirlo brevemente, debido a la ausencia de una política de industrialización integral. En las economías en desarrollo y emergentes en general y en la mexicana en particular, caracterizadas por una elevada apertura comercial y que no están restringidas por la disposición de recursos, el considerable aumento de las exportaciones manufactureras no ha tenido la capacidad de generar mayores tasas de crecimiento comparadas con las tasas registradas antes de la apertura comercial. La ausencia de programas y mecanismos institucionales que en su momento pudieron impulsar los procesos de aprendizaje e innovación tecnológica asociados a las importaciones de bienes de capital e insumos estratégicos que resultaban necesarios para producir bienes manufactureros exportables y que hubiesen permitido avanzar paralelamente en la sustitución de este tipo de bienes importados, atenuando de esta forma los efectos de la restricción externa, solo contribuyó a la conformación de una industria maquiladora de exportación que resultó finalmente insuficiente para impulsar el crecimiento. Gracias por su atención. Muchas gracias, maestro Ortiz Palacios. Continuamos ahora con la última ponencia de esta mesa, cuyo título es La inflación y la incertidumbre inflacionaria en América Latina, 1960-2018. El doctor Eduardo Rosas Rojas es el siguiente ponente. Él cursó la licenciatura en Actuaría Financiera en la Unidad Académica Profesional Valle de México. Cuenta con un diplomado en Reformas del Estado y Políticas Públicas realizado en la Universidad Autónoma Metropolitana. Estudió la maestría y el doctorado en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido diversas materias en las carreras de Actuaría y en la de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente realiza diversas actividades de investigación cuyos resultados han dado lugar a numerosas publicaciones, entre las cuales se encuentran Intervención esterilizada en los mercados de cambios de América Latina, Brasil, Chile y México. La intervención cambiaria y los flujos de capital, evidencia empírica para Brasil, Colombia, Chile y México 2001-2013 y estimación empírica del modelo ampliado de Solow-Swan y la hipótesis de convergencia condicional 1985-2011. Le cedo entonces la palabra al doctor Rosas Rojas. Muchas gracias. Bien, pues bueno, antes que nada quisiera agradecer a la doctora Eufemia Basilio Morales por la invitación a participar en este prestigiado seminario de política fiscal y contracíclica.
También quiero agradecer mucho la presencia del maestro Luis Ángel Ortiz y de la doctora Teresa Santos López, así como de la profesora Graciela Reynoso. Siempre es un gusto y un honor estar presentes con los profesores que en algún momento te dieron clase o con los profesores a los cuales tanto les has aprendido y le sigo aprendiendo. Le doy gracias también al instituto, siempre es un honor y un gusto volver al lugar en donde has pasado muy buenos momentos. Sin duda es un lugar que me trae muy buenos recuerdos. Entonces, muchas gracias por estar aquí presentes. Voy a ser muy breve en mi presentación para que no los canse y podamos irnos a comer. Miren, la presentación que tengo para ustedes tiene que ver con la inflación e incertidumbre inflacionaria en América Latina para el periodo de 1960 a 2018. Justamente la doctora Eufemia Basilio cerraba su presentación con la pregunta de ¿qué pasa con las metas de inflación? Bueno, la investigación que un servidor ha desarrollado intentará dar un poquito de claridad respecto a este régimen del nuevo consenso macroeconómico y las políticas que ha traído consigo. Como bien ya lo explicaba la doctora Teresa Santos, en la década de los 90 se consolidó el nuevo consenso macroeconómico que pugnaba por un modelo de metas de inflación y por un tipo de cambio flexible. El nuevo consenso macroeconómico se sustenta en un modelo de 3 ecuaciones que es ampliamente conocido por cualquier estudiante de economía, el cual está construido por una curva de demanda agregada tipo IS, por una curva de Phillips con inflación y una regla de política de tasa de interés, la famosa regla de Taylor. Lo que vemos a continuación es más o menos cómo funciona el mecanismo de transmisión de la política de tasas de interés, es decir, la tasa de interés impacta sobre la tasa de interés real, que a su vez impacta sobre el consumo y la inversión, para detonar justamente un impacto sobre la demanda agregada y de esta manera sobre el producto y el desempleo, para que al final termine también impactando en la brecha producto y por último, en el último eslabón, impacte justamente a los precios, a la inflación. Hay otro canal que es el de expectativas justamente de inflación y habría un tercer canal que es el de la política fiscal, pero que de ese prácticamente el nuevo consenso macroeconómico no hace uso. Entonces yo me voy a centrar justamente en estos temas para explicar un poco qué ha pasado con este régimen de metas de inflación. Hay mucha bibliografía, sin embargo no hay tantos estudios todavía sobre los efectos de las metas de inflación. De hecho, la dinámica de estos estudios ha sido un tanto controversial, porque por un lado tenemos bastantes autores como Contonicas, como González, como Salle, que establecen que las metas de inflación efectivamente ayudaron a reducir las tasas de inflación, pero hay otros tantos como Angeris y Arestis, o Boll y Sheridan, Brito y Bisted, que establecen todo lo contrario, es decir, no son significativamente diferentes los resultados que obtuvieron estos países que implementaron las metas de inflación con respecto a los países que no las implementaron. En la parte de abajo pongo dos gráficas. La segunda del lado inferior derecho es la que me gustaría que observaran, porque si ustedes pueden darse cuenta, ahí tenemos los países que han implementado metas de inflación en una línea oscura y por otro lado los países que no han aplicado metas de inflación en una línea discontinua. Entonces nosotros prácticamente vemos la misma fotografía, es decir, el mismo comportamiento. Los países que implementaron metas de inflación y los países que no implementaron metas de inflación prácticamente han obtenido los mismos resultados, es decir, una disminución en su inflación. Entonces, el modelo que yo voy a proponer a continuación, lo que intenta, entre otras cosas, es capturar justamente el efecto de la aplicación de esas metas de inflación. Entonces, en la siguiente lámina, igual que siempre, pues uno tiene que acudir a los referentes teóricos para poder implementar un modelo adecuado. Yo justamente acudo a algunos de los referentes más importantes post-keynesianos.
sobre todo a Weintraub, que establece que la inflación nubla la planeación económica racional de largo plazo y favorece el capital financiero frente al capital productivo. Ya se estuvo hablando bastante de esto. Nosotros estamos privilegiando la inversión financiera, la inversión especulativa, y estamos dejando de lado la inversión productiva. Entonces, ese sería como uno de los principales puntos, que la inflación favorece el capital financiero frente al capital productivo e induce el desarrollo de prácticas especulativas defensivas. Si nosotros volteamos un poco a la otra escuela, que son los neoclásicos, vemos ahí a Lucas diciendo que a veces la inflación inesperada, que son un cambio en los precios absolutos y relativos, en ambos casos es impredecible, y que esto efectivamente trae ahí algunos costos que igual que la corriente que antes he mencionado, pues lo que estarían buscando es disminuir la inflación para evitar todos los perjuicios que tiene o que trae consigo. Vamos ahora sí a la parte que a mí más me interesa, que es varios argumentos teóricos en la literatura académica han buscado explicar la posible dirección de una relación causal entre inflación e incertidumbre inflacionaria. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente siempre se habla de inflación o del nivel promedio de inflación, pero poco se dice, o hasta hace pocos años poco se decía, sobre la incertidumbre inflacionaria, que es igual o incluso a veces más importante que el mismo nivel promedio de inflación. Voy a utilizar como referentes teóricos a los autores Okun, Friedman y Boll, que son básicamente los primeros en proponer una relación entre inflación e incertidumbre inflacionaria. Lo que ellos dicen es, la inflación tiene un efecto en la incertidumbre inflacionaria. Sube la inflación, entonces tendrás un incremento en la incertidumbre. Por otro lado, otros autores como Pourgerasmi y Mascus establecen básicamente lo mismo, una relación de la inflación y su efecto sobre la incertidumbre inflacionaria, pero con signo negativo. Es decir, sube la inflación y estarías disminuyendo la incertidumbre inflacionaria. Eso por un lado. Ahora, en los años más recientes se ha invertido esta relación y se ha preguntado o se ha comenzado a preguntar ¿qué hay de la incertidumbre inflacionaria explicando a la inflación? Que ese también podría ser un efecto causal. Para los que nos gustan mucho las matemáticas, nos interesan esas relaciones de causalidad bidireccional. Es decir, la inflación no solamente estaría explicando la incertidumbre inflacionaria, sino también habría que preguntarse si la incertidumbre inflacionaria tendría un efecto sobre la inflación, porque entonces ahí estaríamos hablando de un ciclo que se retroalimenta. En este sentido, lo que más me interesa o nos interesó de esta investigación es justamente comprobar dos hipótesis, además de las que ya se mencionaron anteriormente, y que tienen que ver con la postura del Banco Central. Si este Banco Central es un banco tipo oportunista o es un banco central estabilizador. ¿Y cuáles son las consecuencias que esto podría tener para las diferentes economías que hemos analizado? Cabe señalar que nosotros tenemos esta investigación aún en proceso, apenas empezamos a desarrollar los primeros resultados. Está próximo a publicarse un artículo en el que justamente se presentan estos resultados para el caso mexicano, que es el que les vengo a exponer ahora. Sin embargo, la investigación se ampliará para las demás economías latinoamericanas y en una tercera y última etapa se buscará ampliarlo para las economías asiáticas, con las cuales se busca hacer un comparativo de cuáles son las políticas que ellos han seguido por allá y cuáles son las políticas que nosotros hemos seguido en nuestra región y por qué ellos tienen un crecimiento económico tan boyante y nosotros tenemos un crecimiento económico tan raquítico. Entonces, pero para poder desarrollar esto, pues primero hay que hacer las cosas a través del método científico y esto me lleva nuevamente a mi presentación. Esto es lo que tengo que probar. Yo tengo que probar cuál de esas hipótesis se cumple, cuáles son los efectos causales que se cumplen para nuestra economía y posteriormente para las economías latinoamericanas. Ahí está el resumen de lo que les acabo de explicar. Las dos primeras hipótesis hablan sobre el efecto de la inflación, sobre la incertidumbre. Las dos últimas hablan sobre la incertidumbre y su efecto sobre la inflación. Para ya en una última etapa hablar sobre todos estos efectos en el crecimiento económico.
pero vamos paso por paso. Me parece que tendrían que explicarse todos y cada uno de estos elementos muy a detalle para poder construir un modelo robusto en el cual pues nosotros podamos sacar conclusiones verdaderamente sólidas, como ya lo han demostrado varios compañeros aquí con sus modelos econométricos, me parece bastante interesantes, ¿no? Entonces, la revisión de la literatura. Para hacer un análisis del que les platico, me parece que hay que regresar un poquito a los libros de texto más matemáticos, más estadísticos. Por lo pronto ahí yo pongo alguna de las revisiones bibliográficas que se hicieron para desarrollar este modelo econométrico. El modelo econométrico lo que busca es encontrar el modelo óptimo, no uno de los mejores, el mejor. ¿Cómo? A través de un proceso iterativo, a través de la programación, a través de la matemática y a través de la teoría que les acabo de comentar hace un momento. Entonces, utilizo mucho la parte de programación orientada a objetos a través del programa o del software estadístico R-Project, para que a partir de ahí y algunas de las librerías que se han desarrollado en años muy recientes e incluso el software que utilizamos mucho también los economistas, que es el Libius, incluso ya en la última versión ha traído la implementación esta que les voy a mostrar a continuación. La implementación básicamente es cómo el programa te permite construir un modelo autorregresivo integrado y de medias móviles, que no es otra cosa más que la explicación de la variable objetivo de nuestra investigación. Nosotros seguimos a Grier y a Perry, a Fontas y Karanazos y a Geran Yakul y Opiela a través de un modelo autorregresivo integrado y de medias móviles estacional. Es decir, utilizamos, además de un largo periodo que va de 1960 hasta 2018, utilizamos datos mensuales para poder captar de mejor forma el comportamiento de la inflación. Yo sé que hay muchos documentos que hablan sobre cómo medir la inflación. Sin embargo, en los últimos años se ha demostrado que el mejor mecanismo para poder identificar el comportamiento de la inflación es la inflación misma, su pasado, su estructura autorregresiva y de medias móviles estacional. Entonces, ahí lo que hago es la explicación del modelo que utilizamos. Además, tengo que hacer el efecto retroalimentación entre inflación e incertidumbre inflacionaria. Lo que ustedes ven en la parte superior es la ecuación de la media, la inflación. Y lo que ven en la parte inferior es la forma como Clive Engel y Robert Granger, los ganadores del Premio Nobel del 2003, desarrollaron por ahí una metodología denominada heteroscedasticidad condicional autorregresiva generalizada. En realidad lo de generalizado se le atribuye a Bollerslev, que fue uno de los pupilos o discípulos de Engel, y con este marco lo que intentamos es explicar de manera matemática la forma más acertada o más cercana a lo que se conoce como incertidumbre inflacionaria. Entonces, si ustedes indagan un poco o buscan sobre los temas de incertidumbre inflacionaria o volatilidad cambiaria, los modelos adecuados hasta este momento, por lo menos no ha surgido una nueva metodología que lo haga más preciso, son los modelos Garch. Entonces, eso es lo que les voy a presentar básicamente. Lo que hago es calcular la media y a través de los modelos Garch, lo que hago es una interacción de lo que les platicaba hace rato. Intento capturar uno de los efectos que sería la inflación en la varianza, que es la ecuación de abajo, la segunda ecuación. Si ustedes lo ven, es la que dice pi t menos 1. Eso porque los efectos de la inflación no se ven inmediatamente, sino que actúan con cierto rezago. Del otro lado, h, que sería la varianza condicional, la representación de la volatilidad o de la incertidumbre inflacionaria, también lo explico en la media. Y de esa manera estoy haciendo un sistema de ecuaciones en donde la media, si es correctamente calculada, lo que nos va a reportar posteriormente es el correcto comportamiento de la varianza. Además de eso, se ha demostrado que los cambios estructurales es un tema no solo en economía, sino también en matemáticas, como las variables que son afectadas por cambios estructurales te pueden estar dando resultados contrarios. Es algo, si me apuran un poco, casi tan grave como las regresiones espurias. O sea, te podrían estar dando resultados espurios
por no haber capturado correctamente los elementos que debieran ser capturados. Entonces, uno de ellos es el cambio estructural y otro es las metas de inflación. Ahí no se ve tan claro en la presentación, pero lo que está del lado izquierdo son básicamente los 3 cambios estructurales que ha tenido el comportamiento de la inflación a lo largo de la historia de 1970 a 2018. Estos resultados, de hecho, son congruentes con varios de Capistrán y de Ramos Francia, investigadores del Banco de México, en donde identificamos básicamente los mismos quiebres estructurales, a partir, obviamente, de este programa que les comento. Posteriormente, el modelo tenía también que incluir las metas de inflación. ¿Cómo incluyes las metas de inflación a un modelo? Algo muy similar a lo que hicieron los compañeros Alejandra y Asael. A través de una variable dummy, lo que nosotros buscamos es capturar el efecto de las metas de inflación a partir de las diferentes fechas en las que se implementó para el caso de México, para el caso de Colombia, para el caso de Perú y para el caso de Uruguay y Paraguay recientemente. Entonces, el modelo se extiende en su varianza, que sería la ecuación de abajo. Si se dan cuenta, la ecuación de la media no cambia, que es la primera. La ecuación segunda, que es la de la varianza, esa es la que se incrementa. ¿Cómo se incrementa? Se incrementa con la adición de una variable dummy para las metas de inflación y con otra variable dummy para el cambio estructural. Además de todo esto, los choques tampoco son simétricos. La volatilidad no es simétrica. En finanzas, que es la parte en la que también me desenvuelvo un poco, hemos demostrado, o hay mucha literatura que ha demostrado, que los cambios negativos de un choque negativo, en el precio de las acciones, son los que generan una mayor volatilidad en el precio de las acciones en el futuro. Algo parecido le pasa a la inflación, solo que con un efecto inverso, un efecto apalancamiento inverso. Es decir, los efectos positivos son los que tienen un mayor impacto que los efectos negativos. Podrá parecer a lo mejor un tanto obvia esa conclusión, sin embargo, pues habría que demostrarla, pero sobre todo medirla. Entonces, nosotros hicimos justamente una prueba de Engel y NG, que es la prueba que desarrolla justamente si esos choques positivos o negativos, las buenas y las malas noticias, son más importantes o menos importantes. Entonces, ya teniendo todo el modelo GJR Garch, que es el que tenemos aquí abajo, justamente tenemos aquí ya las pruebas. Justamente se hace lo que todo mundo aprende en un curso decente de estadística o de econometría, en donde uno debe de aprender justamente lo que significa la estacionariedad y el posible riesgo que uno tendría de no considerarla. Bueno, pues entonces aquí están las pruebas de raíz unitaria, las pruebas de cambio estructural. Al final les muestro aquí cuál es el código de programación, que es bastante sencillo en el sentido de que seguimos básicamente la metodología de Box-Jenkins agregada junto con la metodología Garch. Entonces, después de todo esto, el programa se encarga de identificar los posibles mejores modelos. Sin embargo, y aquí me parece está la parte más interesante, es el expertise. Es el conocimiento que tendría cada uno de nosotros respecto al tema para identificar cuál de esos posibles mejores modelos terminaríamos escogiendo. Entonces, yo lo que les muestro a continuación es el mejor de esos modelos. El mejor de esos modelos es justamente el que les muestro a continuación. Lo que le digo muchas veces a los alumnos es que si nosotros vemos el modelo de la media, prácticamente todas las T son estadísticamente significativas. Ese sería el objetivo. El objetivo es no encontrar uno de los mejores modelos, encontrar el mejor modelo, porque a partir de ese mejor modelo puedo hacer una inferencia real, una inferencia que compita justamente con los grandes modelos que se han estado planteando para explicar justamente este fenómeno. Los resultados que encontramos es un signo negativo de la incertidumbre inflacionaria explicando a la inflación y un signo positivo de la variable inflación explicando a la incertidumbre inflacionaria, tanto para un modelo Garch en media como para un modelo Garch exponencial. ¿Qué quiere decir todo esto? Todo esto quiere decir lo siguiente:
Las conclusiones son que una relación directamente proporcional muestra el cumplimiento de la hipótesis de Friedman y Boll. Esto sugiere que en general una postura fuertemente antiinflacionaria o estabilizadora del Banco de México lo ha estado haciendo correctamente. El Banco de México ha estado aplicando las políticas para justamente estabilizar y básicamente ha logrado ese objetivo. Esta posición le ha resultado la más adecuada al instituto emisor para disminuir la incertidumbre sobre la fuerte inflación. Por tanto, tasas de inflación bajas y estables le han permitido a la autoridad monetaria reducir la incertidumbre inflacionaria. Hasta ahí me parece que todo va correcto, pero es muy probable que en ciertos subperiodos, por ejemplo, durante la década de los 80s y del 95 al 2001, ahí lo que pasó fue que no se estaba atendiendo una política tan estabilizadora, sino más bien oportunista. Esto fue parte de las observaciones que nos hicieron ahora en este documento que se escribió con la doctora Tere y que me lleva también aquí a la segunda de las conclusiones, que lo que se comprobó es la presencia de una relación causal negativa, como ya veíamos, es decir, el cumplimiento de la hipótesis de Holland. ¿Esto qué significa? Significa que el aumento en la incertidumbre inflacionaria provoca un crecimiento de la inflación, por lo que el Banco de México responde contrayendo el crecimiento de la oferta monetaria para poder eliminar la incertidumbre. Ese es el mecanismo de toda la vida, ¿no? Reduzco la oferta monetaria para que en ese sentido no se me dispare ni la inflación ni la incertidumbre inflacionaria. Somos expertos, lo hemos hecho perfectamente bien, de acuerdo a los mandatos del consenso macroeconómico o del consenso de Washington, ¿no? La tercera es que se comprueba la presencia de un efecto asimétrico. Lo que les decía es una cuestión técnica, pero sí, los efectos positivos tienen un mayor impacto. Quiere decir que si tú dejas que la incertidumbre inflacionaria el día de hoy se te dispare, el día de mañana vas a estar pagando las consecuencias. Además, ya no lo puse porque en realidad son conclusiones preliminares, pero se calibró ya el nuevo modelo, incluyendo las variables dummy de metas de inflación, y el resultado es un signo negativo y estadísticamente significativo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el implemento de las metas de inflación lo que ha provocado es un incremento de la incertidumbre inflacionaria. ¿A quién le favorece la incertidumbre inflacionaria? Pues al capital especulativo, ¿no? Entonces, eso lo guardamos en la mente porque al final me sirve para realizar ya los comentarios finales. La información presentada en este trabajo permite concluir que el Banco de México ha logrado consolidar un marco regulatorio e institucional que se sustenta en su independencia. Es uno de los bancos con el mayor índice de independencia de América Latina como autoridad monetaria, que rinde cuentas cada trimestre, se reporta cuál es el estado actual de justamente los precios. Y también se ha demostrado que es un banco que le tiene aversión a la inflación. Sin embargo, ninguna de estas señales ha logrado cimentar la credibilidad que describen las teorías del esquema de metas de inflación. ¿No? Ese era uno de los puntos fundamentales que se señalaban en este famoso régimen, que los bancos centrales debían tener credibilidad. Pues bueno, la credibilidad todavía no se ha logrado. Y eso se debe en parte a la falsa idea de que el alcance de la estabilidad de precios conducirá casi de manera automática al pleno empleo y a que el gasto público inflacionario ha obligado el repliegue y la subordinación de la política fiscal. Es decir, nosotros nos hemos olvidado de la política fiscal por darle prioridad a uno solo de los objetivos, que es el de mantener la inflación estable. Ya para concluir, la concepción de la inflación como un problema de presiones de demanda impide reconocer el carácter estructural de los procesos inflacionarios en México, que surgen como resultado más bien de la dependencia tecnológica, de la alimentaria y financiera que se tiene con el exterior. ¿De acuerdo? Se preferiría entonces, desde mi punto de vista, un mandato dual en el que se establezca, además de la meta de inflación establecida, una meta de empleo o una meta de crecimiento económico. Apenas ahora que llegaba aquí al auditorio, justamente estaba entrando a la RIU para poder identificar algo que se me vino a la mente de todo lo que ahorita estaban platicando mis compañeros y que tiene que ver justamente con ¿y cuáles serían esos límites? Hay un autor de la corriente post-keynesiana, Tad Liger, que establece
con evidencia empírica que EGO y CAN en el 2004 desarrollaron una investigación para 102 países industrializados y en desarrollo. ¿Y saben ustedes cuáles eran esos límites? Para empezar, que la inflación y el crecimiento no seguían una línea recta, sino que por ahí había una no linealidad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que son buenas noticias para nosotros en el sentido de que no todos los países debieran tener las mismas metas de inflación. Y ahora, retomando esto, pues me queda muy claro que lo que aprendimos en maestría es que muchas de las políticas de primer mundo se buscan aplicar a nuestras economías en desarrollo y ahí está la problemática. Los datos duros son que estos autores encontraron que el límite de inflación que debían tener los países desarrollados es del 3.4%. ¿Le suena eso a lo que acaba de decir la doctora hace un rato? 3% más 1 menos 1 punto es la meta de inflación. Nosotros, como países de ingresos medios, debiéramos estar en el 11% de acuerdo a estas investigaciones. Si nosotros llegamos a esos niveles de inflación, la evidencia empírica demuestra que esos niveles altos de inflación no son perniciosos para el crecimiento económico. Entonces, creo que ahí entrarían las nuevas investigaciones o debiéramos centrar nuestros trabajos, por lo menos en mi caso, una vez que ya hemos identificado que hemos hecho correctamente la tarea a través de mantener la inflación y la estabilidad inflacionaria o la incertidumbre inflacionaria en niveles bajos. Creo que el siguiente punto sería pues abrir la discusión a que probablemente una inflación más alta podría llevarnos a tener tasas de crecimiento mucho mayores. Les hablaba yo al principio de los países asiáticos. En los países asiáticos las investigaciones han demostrado que el límite de inflación que no afecta el crecimiento económico es del 7.8% y hasta del 13%. Entonces, Tadlinger concluye que las economías industrializadas debieran de estar en un rango del 2.5 al 5% de inflación. Preguntaba nuevamente, ¿qué pasa con las metas de inflación? Pues resulta que para los países en desarrollo, todas las investigaciones que él recaba y con las cuales construye un rango, dan como resultado que los países en desarrollo debieran tener una inflación entre el 10 y el 20% compatibles con crecimiento económico. Esas son las conclusiones, esos son los comentarios finales. Esta es la bibliografía que se utilizó para el desarrollo de esta presentación y también de el documento que próximamente estará por publicarse en una revista colombiana. Muchas gracias. Muchas gracias a los participantes en esta mesa y muchas gracias a ustedes por asistir. Con esto terminamos por el día de hoy los trabajos del Seminario Política Fiscal Contracíclica para el Crecimiento Estable y Sostenido de los Países en Desarrollo, el caso de América Latina. Y los esperamos mañana a las 9 de la mañana para continuar con este seminario. Muchas gracias, hasta luego.